Queridos hermanos, bienvenidos nuevamente a este programa Confirmo mi Fe, agradeciendo a Dios porque nos permite llegar a esta altura de la vida, ¿no? En esta parroquia, ya un año acá en esta parroquia, agradeciéndole a Dios por permitir ese servicio acá con ustedes. El padre Edgar también ya está a punto de cumplir el año acá. Esperamos que nuestro tiempo acá sea de mucho fruto para ustedes, para nosotros mismos, para la parroquia, y que todo sea pues para la gloria del Señor. Continuamos con estas ponencias sobre el tema de la evangelización. Estamos precisamente en la conversión. Como ya se dijo en su momento, la conversión es ese cambio de mentalidad, es ir hacia la luz, ir a la vida, que es el encuentro con Jesús. Cristo mismo dijo: yo soy la luz del mundo, el que camina conmigo no tropieza. Yo soy la vida. De hecho, San Juan, el prólogo de su evangelio, dirá: todo lo que tiene vida vino gracias a Él, a Cristo. Todo lo que tiene existencia, que es más amplio, existe gracias a Cristo, a esa palabra hecha carne, y para obtener salvación y vida nueva, pero en el orden práctico y operativo. Para que esto suceda, primero debemos abandonar, dejar, salir y volverse de tres cosas. Primero, de todo pecado. No puede haber pecado y vida eterna al mismo tiempo, ¿no? De todo resentimiento y rencor. ¿Cuánto daño hacen los resentimientos y los rencores en la vida del cristiano? Eso desmotiva, eso desanima, y por eso la gente no puede continuar, no puede ir, no puede reunirse. Eso es como una barrera entre Dios y el ser humano, entre los demás y nosotros mismos. Y luego dejar las obras de Satanás. Todo aquello, cuestiones de supersticiones, hechicerías, todo eso implica esa devoción, hablando de alguna manera, por el demonio. A eso se le llama obras de Satanás. Entonces, primer punto, volvernos del pecado. Y aquí la parábola más emblemática es la parábola del hijo pródigo. Ese muchacho que deja la casa del padre, la casa significa el cielo, por hacer su vida, es decir, el mundo. Su regreso, eso es un símbolo de la conversión. Y luego el recibimiento que el Padre le da, eso lo podemos ver en el capítulo 15 de San Lucas, ¿no? Todo pecado es un no a Dios y a su amor. Es volver la espalda a Dios. Es dejar la casa atrás, como el hijo pródigo. Rechazar su luz y querer realizarse uno mismo sin Dios. Construir el mundo prescindiendo de su presencia y de su acción. Eso es lo que le pasa al hombre del siglo XXI. Se ha olvidado de Dios. Eso es lo que le pasa a nuestros líderes. Estamos a punto de las elecciones en El Salvador, al elegir nuestro presidente que nos va a gobernar por 5 años. Y a veces los candidatos a ese puesto político en el gobierno tienen una actitud un tanto egoísta, ¿no? Piensan más en su gente, en su partido, que en toda la gente. Y así no se puede construir un país mejor cuando hay egoísmos. Como decían nuestros padres, ¿verdad? Aparta de hijo, este es para fulanito, este es para menganito. Eso no funciona. Hay que pensar en el común, en el bien común. Nos han dicho los obispos aquí en El Salvador a propósito de las votaciones del muy pronto, ¿no? En términos relacionales, pecado no es no agradar al Padre, contristar al Espíritu Santo que habita en nosotros, no ser fieles discípulos de Jesús. Ese es el sentido bíblico del pecado, no agradar al Padre. Lo que a Dios le molesta, lo que Dios detesta, lo que Dios odia, humanamente hablando, es el pecado, porque Él es gracia, Él es luz, no oscuridad, ¿no?
En el fondo de todo pecado hay algo que ponemos en lugar de Dios. Situaciones, cosas, personas y en último término nosotros mismos. Son como pequeños diosecillos sustitutos del verdadero Dios. No hacer presente conscientemente a Dios y no interesarse es sintonizar y adecuar nuestra vida con su voluntad. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, aunque nos cueste. A veces uno cree que Dios nos pide cosas imposibles de hacer y como decía San Agustín, ¿no? Dios jamás pide cosas imposibles. Si nos pide algo es porque Él sabe que somos capaces de hacer eso que nos está pidiendo. Entonces es una especie de cobardía, ¿no? Rechazar a Dios es cobardía. Es antes de intentarlo, tirar la toalla, como se dice, ¿no? Hay que morir en el intento, como dicen también otros, las personas de empeño, las personas de empuje, ¿no? Las personas emprendedoras mueren en el intento. Y aquí solo por intentarlo ya estamos ganando. Y si nos morimos en el intento, a eso se le llama mártires. Son los que van directamente al cielo. Entonces, gracia y pecado no entendidos no como una cosa que se tiene o se pierde. No la mera transgresión de una ley, sino el dar la espalda, el rechazo al Dios vivo como persona. En términos de relación personal con Él, que se mantiene, que se intensifica y se descuida, se debilita y puede llegar a romperse. Esa relación con Dios se rompe precisamente por el pecado. Ya esa falta de interés, esa falta de afán, y comenzamos con no asistir a nuestros compromisos, a esa reunión, el no ir a misa, incluso el llegar tarde a misa no se denota falta de interés, ¿no? Cuando nos interesa algo somos los primeros en estar ahí. Para las cosas del mundo, ¿no? Un partido de fútbol, un jaripeo, un baile, somos los primeros en estar ahí. Porque nos interesa, porque nos gusta. Pero cuando empezamos a sentir interés por algo, como la iglesia misma, como Dios mismo, los sacramentos mismos, comenzamos a relajarnos, ¿no? Llegar tarde, quedarnos hasta atrás, no irnos a las primeras bancas en la iglesia, ¿no? Es una forma de alguna manera de estar en contra, de darle las espaldas al Señor. Pecado como descuido, el rechazo o el rompimiento efectivo de esa comunión. Es la práctica que se concretiza en una acción o una omisión consciente, voluntaria y libre contra la voluntad de Dios y su plan. Una transgresión de su ley manifestada en su palabra o encerrada en su propia naturaleza. Es no importarme, pues, darle espalda, como hemos dicho ya, el hijo pródigo. La diferencia muchas veces entre el hijo pródigo y nosotros, que él reaccionó ante su historia. Él hizo un alto en su vida y es lo que nos hace falta muchas veces a nosotros. Pensar, como diría el psicólogo, hacer una introspección, ver hacia adentro, pensar, meditar en mi vida, en mi entorno, en mis circunstancias. El hijo pródigo simplemente dijo: ¿cuántos jornaleros en mi padre tienen comida? Los simples peones. Yo que soy el patrón, el dueño de alguna manera de eso, estoy aquí mendigando. A veces nos falta reaccionar, hermanos. A veces falta que la vida nos golpee. Cuánta gente después de una enfermedad, de un accidente, busca a Dios. Ahora entendamos por qué Dios nos permite esas cosas, ¿no? Y el punto de referencia es siempre Dios mismo. Aunque el contenido de nuestras acciones o sus consecuencias nos dañen a nosotros mismos o a los demás o a la creación. Siempre el pecado tiene sus consecuencias, hemos dicho. Tiene incidencia en lo personal y aquello que de lo cual nuestro santo aquí en El Salvador, Monseñor Romero, decía, el pecado social. Eso incide mucho. Lo que está pasando en nuestro país, el pecado social de los políticos, por ejemplo, de los ricos, de los acaparadores. ¿Cuánto afecta eso, no?
El pecado no solamente me afecta a título personal, sino que sus consecuencias afectan a todos, la vida de los demás, el negocio de los demás, las cosas de los demás. La misma naturaleza se resiente como consecuencia del pecado de los demás. Entonces, no solamente me afecta a mí, a título personal, sino a todos. El pecado lo ubicamos en pensamientos y planes conscientes, promovidos y mantenidos. Promovemos cosas malas, fraguamos, pensamos, organizamos cosas malas, deseos voluntariamente fomentados y sostenidos. No es lo mismo un deseo que llega y se rechaza a un deseo buscado, un deseo fomentado, como dice Aquino, provocado, buscar las circunstancias, los medios para intensificar ese deseo, y entonces pues claro, me lleva al pecado mismo. Palabras y acciones y omisiones, ¿no? Nuestro vocabulario mismo. ¿Qué tal es nuestro vocabulario? Dice San Pablo, de tu boca no salgan palabras que escandalicen a los demás. Alguien dijo una vez, no existen las malas palabras. Claro que existen, ¿no? Y luego las acciones y omisiones, es decir, acciones, ese mal que pude evitar y no lo hice. Y omisiones, ese bien que pude hacer y no lo hice. Y es tan destructivo una cosa como otra. Entonces tenemos que confesar aquí, ¿no?, ante Dios, en el sacramento de la Eucaristía, con conocimiento claro y con sentimiento suficientemente libre. Nadie está obligado a confesarse si no quiere, ¿no? Es lo que siempre hemos dicho a los ministros de la Eucaristía, a los que visitan enfermos. Una cosa es que propongan el sacramento de la reconciliación y otra es que lo impongan, que obligan al enfermo a que se confiese. La confesión es libre, nadie está obligado. Tampoco hacerlo solamente como una condición, como el caso del que va a confirmarse adulto, el que va a casarse, ¿verdad?, que tiene que confesarse porque va a casarse. Eso tampoco funciona. Es un acto totalmente voluntario. Y luego, para una buena confesión, la Iglesia nos pide 5 condiciones: examen de conciencia, examinar mi vida pasada, desde donde dejé la última confesión, como en un retrovisor, ver hacia atrás. Dolor de los pecados, ese dolor en mi corazón por haber ofendido a Dios. Cuando amas a alguien y le ofendes, te duele, lloras y buscas la manera de reconciliarte con esa persona. Eso debe sentir el pecador cuando ofende a Dios. Propósito de enmienda, tercera condición, ¿no?, que es ese empeño por no cometer esa falta que se ha confesado, poner todo el esfuerzo. Eso implica huir de toda ocasión de pecado, y eso no es cobardía, eso es prudencia, ¿no? La cuarta confesión, decir los pecados al confesor, tal como son, sin explicaciones. Muchas veces explicamos los pecados o queremos justificar con circunstancias. Eso denota que no hay una buena voluntad, no hay arrepentimiento, ¿no? Decir los pecados como son, sin miedo, sin tapujos, sin ponerles adjetivos, ni apellidos, ni apodos, ¿no? Y por último, cumplir la penitencia, que es la reparación por el daño causado. Es esa penitencia que se nos va a poner el sacramento, ¿no? Una oración, una obra de caridad, visitar un enfermo, un santuario. Esa sería pues las 5 condiciones para volver a Dios. Repito: examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y por último pues cumplir la penitencia, ¿no? Dios da el arrepentimiento a aquel que lo pide, con voluntad eficaz de romper con toda situación de pecado y alejarnos de lo que lo propicia el pecado. Dios nos va a dar esa fuerza necesaria. Por eso pidámosle a Dios que nos ayude a alejarnos de todo aquello que nos aleja de Él. Siempre de cara a Dios, nunca de espaldas a Él, viendo de frente al Señor, para que así cuando muramos Él nos vea y nos diga como los de la derecha, ¿verdad? Vengan benditos de mi Padre. Que el Señor les bendiga a todos.